Cristina Pérez, ultra basada. Atendió al zurdo de Baradel. Enorme divorcio con la gente. Esto sin contar, como les decía, la naturaleza política de los paros, que muchas veces dependen de cuál es el gobierno de turno y de cuán cerca los sindicatos docentes están del gobierno de turno. Parece algo normal y no debería serlo. Por eso lo quiero decir con todas las letras una vez más. El paro debe dejar de ser la metodología de los docentes para reclamar por sus salarios. Solo afectan a los chicos, a los niños, a los alumnos. Y la sociedad los percibe crecientemente como medidas tan políticas como extorsivas, que no tienen nada que ver con la educación. Esto no se trata de que no reclamen por mejores condiciones salariales. Un maestro debe estar bien pago. Es una tarea de las más importantes. Pero no pueden ser los niños la variable del conflicto. Ayer era el día de inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires. Y para cientos de alumnos fue un día frustrado por el paro nacional. Y cuando se pensaba por la noche que podía haber acuerdo, porque la voluntad del gobierno estaba, recordemos que esta negociación la llevan adelante las provincias, pero la voluntad del gobierno de llegar a una mesa de negociación estaba, pero sin embargo, cuando se esperaba un acuerdo, ratificaron otro paro para el 5 de marzo, que es la fecha en la que se inician las clases en todo el país. Por tanto, el salario docente. Pero les digo que la normalidad de las clases todos los años, sea que los chicos en su país tienen como mensaje que no pueden empezar, es una especie de inversión de prioridades. Es un mensaje erróneo. A ese chico le llega que su país no lo deja empezar las clases todos los años como norma. También es nocivo para los conceptos de responsabilidad, de deberes y derechos que un chico va aprendiendo. Hace tiempo que este tipo de huelga, como muy particularmente las que afectan a los servicios de transportes usados mayormente por los trabajadores, no son bien vistas por la mayor parte de la gente. Porque realmente queda muy en evidencia que están afectando a los más inocentes, a los que menos merecen ser afectados. Lo que yo estoy marcando es una inercia que también es evidencia del enorme divorcio que hay entre los sindicatos y el resto de la sociedad de la que forman parte. En un país donde el 40% de los trabajadores no está sindicalizado porque está en negro. Yo me acuerdo, la pandemia, una de las grandes heridas que dejó fue precisamente la militancia insólita de docentes y de políticos para cerrar las escuelas en vez de abrirlas, porque eso era lo que en ese momento les permitía chocar con el sector político contrario. Bueno, vamos a tiempos mucho más cercanos. El mega DNU de Javier Milei, del presidente actual, incluía la declaración de esencialidad para la educación. ¿Saben quién la frenó? La justicia laboral, tribunales mayormente colonizados por el kirchnerismo. A mediados de año, del año pasado, se volvió a insistir desde el Congreso en una ley que buscara garantizar una prestación mínima para los días en que había paro. No solamente eso, sino también que se cumpliera el calendario escolar, recuperando en diciembre o en las vacaciones los días perdidos. ¿Saben qué pasó? Bueno, la mitad del vaso lleno. Tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, pero no tuvo sanción del Senado. O sea, sigue esperando. La cronicidad de este problema de las huelgas lo que demuestra es que primero no es eficiente para solucionar el problema, sino todo lo contrario. Y que el daño que hace a los chicos y a las familias es brutal. Y los que dicen defender la educación cuando demandan presupuestos, no se hacen cargo de defender la educación cuando la afectan con las huelgas. Entonces ahí vuelve el doble estándar. Esto sin contar, como les decía, la naturaleza política de los paros, que muchas veces dependen de cuál es el gobierno de turno y de cuán cerca los sindicatos docentes están del gobierno de turno. Todo ocurre en un país donde apenas 13 de cada 100 chicos termina en tiempo y forma el secundario y donde la mitad de los chicos de tercer grado no entiende lo que lee. Estos datos ya deberían implicar por sí solos una tragedia. Venimos de una idea de país donde se despreciaba hasta hace no mucho tiempo el mérito y el esfuerzo, donde bajo la supuesta causa noble de no estigmatizar,
se terminó escondiendo los paupérrimos resultados que luego nos escandalizaban cuando aparecía un examen PISA, o directamente trataban de evitar que los chicos argentinos pasen por los exámenes que terminan midiendo el rendimiento frente a otros países del mundo. En este momento de tantos cambios institucionales donde la sociedad está pidiendo los quiebres de los status quo que solo sirven para mantener burocracias, para mantener privilegios, para mantener poderes sectoriales, tienen una oportunidad histórica de reconciliarse con la gente, porque estos números son una vergüenza en materia de paros. Y no lograron absolutamente nada. Los únicos que pierden son los chicos, que no son los primeros. Parece que en este caso son los últimos. Cristina Pérez salió a atender a los cucarachos que les encanta hacer paros cuando el gobierno de turno no es kirchnerista. Ayer los sindicarcas cucas de educación protagonizaron otro escándalo gigante con la educación. En la que anunciaron un paro, el gobierno demostró sus ganas de negociar. Y se negaron a levantar el paro y dejaron a muchos chicos sin clases. Los cucas no se cansan de demostrar la doble cara que tienen. Cuando el gobierno es kirchnerista y está cerca de ellos y los deja hacer todos los curros que ellos quieren, no les hacen ni un paro. Cuando el gobierno no está cerca de ellos y no les deja tener todos los curros que ellos quieren, le hacen paros sin importar cuáles sean las condiciones. Atrasan 1000 años.